Vamos a ver ahora cómo utilizar las funciones calculate y calculate_table que forman parte de las funciones de filtro. En principio, la función calculate evalúa una expresión dentro de un contexto de filtro modificado. ¿Qué cosa significa? Que esta función tiene dos parámetros. La primera es una expresión, es decir, un conjunto de... es una fórmula, es un conjunto de funciones. Y el segundo parámetro es un contexto de aplicación de esta expresión, es decir, bajo qué filas y columnas va a ser aplicada esta expresión descrita en el primer parámetro. Veamos cómo se aplica. Nosotros tenemos un reporte que muestra las ventas y los costos por categoría. El reporte nos está indicando que hay un contexto de aplicación de las expresiones, en este caso determinado por la dimensión categoría. Dicho de otra manera, las expresiones en este reporte se van a aplicar para cada valor de la dimensión categoría. Veamos cómo podemos aplicar la función calculate, por ejemplo, para calcular las utilidades que son las diferencias entre las ventas y los costos bajo distintos contextos. En principio vamos a crear una medida. En la tabla de ventas creamos una nueva medida. Esta nueva medida va a ser la de utilidad por categoría. Y va a ser igual, como hemos mencionado, aplicando o con la ayuda de la función calculate, va a ser igual. Primero, en el primer parámetro vamos a detallar la expresión que va a ser evaluada. En este caso es la diferencia entre las ventas y los costos. Para esto nos apoyamos en la función sumx, que va a ser aplicada sobre la tabla ventas y que va a evaluar las diferencias entre las ventas y los costos totales. En la función calculate, esto que hemos escrito es el primer parámetro, es decir, la expresión que se evaluará. En el segundo parámetro nosotros tenemos que colocarle el contexto donde va a ser aplicada esta función apenas descrita. Si nosotros la aplicamos simplemente sobre la tabla de ventas, así, lo que vamos a obtener, visto que no estamos modificando ningún contexto de la tabla de ventas, vamos a obtener las utilidades para cada categoría. Ahora, podemos usarla también, la función calculate, con contextos modificados, contextos de filtros modificados. Por ejemplo, si nosotros creamos otra medida que nos dé las utilidades totales, ¿sí? Nosotros tendríamos que en este caso modificar el contexto donde va a ser aplicada la función de cálculo de utilidad. Utilizando la función all podemos quitar todos los filtros que afectan a la tabla de ventas. De esta manera vamos a calcular completamente las utilidades de toda la empresa. También podríamos utilizar la función all aplicada a un campo o a una dimensión específica de la tabla. En este caso, para poder levantar el filtro que viene efectuado sobre la dimensión categoría, nosotros tendríamos que especificarla aquí. Con esta función, nosotros le indicamos al sistema que queremos quitar el filtro que está siendo aplicado sobre la dimensión categoría de productos. Al hacerlo, nosotros vamos a tener ahora la utilidad
sin considerar este contexto de filtro de categorías, es decir, vamos a tener la utilidad total. ¿Cómo se muestra aquí? Este contexto de filtro de la función calculate puede ser un poco más complejo o amplio. Por ejemplo, si quisiéramos las utilidades ahora, pero solamente para el año 2019, ¿cómo haríamos? Pues creamos otra medida, una tercera medida, que va a ser similar a la anterior y que va a ser las utilidades por categorías del 2019 y que van a ser similarmente igual a la expresión utilidades, pero en este caso para solamente los registros que corresponden al año 2019. ¿Cómo hacemos esto? Para esto vamos a apoyarnos en una función que se llama filter. Esta función, que es aplicada a la tabla de ventas, la vamos a filtrar para que nosotros solamente podamos leer aquellas que corresponden al año 2019. Esta segunda parte lo que le está diciendo al sistema es que el contexto sobre el cual se va a aplicar la fórmula de utilidades va a corresponder únicamente a los registros cuyo año de venta es 2019. Cierro la función calculate y listo. Ahora la podemos incorporar a la tabla. Este cálculo corresponde a las utilidades por categoría, pero solo para el año 2019. Nuestra función o nuestra expresión puede ser mucho más compleja, como también puede ser mucho más simple. Por ejemplo, si solamente queremos las ventas que correspondan al año 2019, podríamos sustituir esta función de utilidad por la función suma de las ventas. Esto que estamos haciendo me va a dar las ventas de mi empresa solo para el año 2019. Vamos a cambiarle de nombre. Y ahora la tenemos así. No podemos ver aquí. Esta columna ahora representa las ventas de mi empresa para el año 2019. Esto mismo que acabamos de calcular lo podemos hacer utilizando ahora la función calculateTable. La función calculateTable evalúa una expresión de tabla en un contexto modificado de filtro. Es decir, nosotros podemos ver una tabla bajo un contexto que nosotros podemos especificar. Podemos de esta manera nosotros ver la tabla de ventas solamente para los registros que corresponden a las ventas del 2019 y utilizarlas para el cálculo de, por ejemplo, las ventas de ese año. ¿Cómo? Veamos, aquí vamos a nuestra tabla de ventas, creamos una nueva medida, le damos un nombre que en este caso va a ser igual a o similar a la última medida que hemos creado, que es el 2019, ahora con el sufijo 1, y vamos a utilizar la función sumx para el cálculo de las ventas del 2019. Esta función tiene dos parámetros. Uno es la tabla, donde nosotros vamos a aplicar el agregado de suma. Esta tabla va a ser el resultado de la función calculateTable para poder ver
nuestra tabla bajo el contexto solamente de los registros del año 2019. Entonces colocamos la función calculateTable aplicada a la tabla de ventas. ¿Bajo qué condición de filtro? Bajo la condición de que los años de la fecha de venta sean igual a 2019. Esta función lo que nos va a dar solamente nos va a mostrar los registros del año 2019 de la tabla de ventas. Con esta tabla nosotros podemos ahora aplicar, o la podemos aplicar a la suma de las ventas. Esto que acabamos de hacer es exactamente igual a la última media calculada. Nosotros con la función calculateTable nuevamente podemos ver nuestras tablas o evaluar nuestras tablas bajo contextos modificados, como hemos visto en este caso solamente para los registros que corresponden a ventas del año 2019.